La palabra safari es una palabra que viene de una lengua africana, del suajili, que a su vez tiene origen en lenguas árabes y que significa viaje para explorar. Es decir, es un viaje que tiene una finalidad, que es la exploración. En tanto que la palabra desierto viene del latín desertum, que significa lugar abandonado. Entonces, hablar de safari en el desierto es lo mismo que decir disponerse a realizar un viaje para explorar. Explorar es descubrir algo en el sitio, un sitio que está abandonado. Yo recuerdo una vez un sacerdote nos decía que estaba por empezar un retiro y que le proponía a los oyentes participantes de este retiro vestirse de descubridores, como los niños. Y él decía, bueno, pero ¿por qué como descubridores? Y explicaba, porque los niños como tales se asombran de las cosas y nosotros a veces nos acostumbramos demasiado. Decía, especialmente nos acostumbramos demasiado a las cosas de Dios. Y entonces, hasta lo más sagrado nos parece ya algo normal. Y entramos en una suerte de calma indiferencia, ¿no es cierto? Entonces, yo acordaba hace unos años atrás, estaba haciendo un recorrido por las costas de Namibia. Namibia es un país que está al norte de Sudáfrica, en el oeste del sur de África, sobre el Océano Atlántico. Y Namibia es un país que está atravesado por un desierto que propiamente va entre Sudáfrica al sur, linda allí con un río, y al norte, linda con otro río, en Angola. Y tiene una distancia de unos 2.000 kilómetros. Esos 2.000 kilómetros están ocupados por un desierto, era así llamado desierto del Namib. La palabra Namib, en una de las tantas lenguas africanas, quiere decir enorme, es decir, desierto enorme. Entonces, estaba en un poblado por allí, y este desierto, digamos, tiene además algunas particularidades, que es el desierto más antiguo que se conoce en toda la Tierra. Se han hecho estudios y este desierto del Namib tiene 65 millones de años. Se cree que es anterior a la extinción de los dinosaurios, por ejemplo. Y tiene otra particularidad, es el desierto que tiene las dunas de arena más altas de la Tierra. De hecho, les ponen una numeración a estas dunas. La famosa Duna 7 tiene una altura de 380 metros, para que se den una idea. Y además tiene otra particularidad este desierto, y es que las arenas son de un color anaranjado, rojizo, por la alta concentración que tienen de hierro. Y si además este desierto es costero, está pegado, como les decía, al Océano Atlántico, un paisaje así como turquesa y anaranjado, es una belleza indescriptible. Bueno, estaba en un pueblito por allí y veo en la calle, como ocurre en tantos poblados, digamos así, turísticos, decía safari en el desierto. Lo primero que pensé, dije, qué ridículo, ¿no? Safari, la primera referencia es un lugar, un safari, un recorrido para ver animales en un desierto. O sea, no, el desierto justamente es un lugar abandonado, aquí no hay nada. Bueno, total que terminé encarando un safari por allí y la verdad que me sorprendí porque, gracias al guía, por supuesto, uno solo por sí mismo no veía nada, pero el guía era muy hábil y él nos acompañó para ayudarnos a ver y a encontrar un mundo de vida oculto en esas montañas de arena. Y pudimos ver, a ver, lo recuerdo bien, elefantes, leones, jirafas, hienas, chacales, antílopes, avestruces, serpientes, miles de aves, insectos, y en las costas delfines, tiburones, ostras. Había también pelícanos, flamencos rosados, zorros. Un mundo de vida, pero sin embargo uno abría los ojos y no veía nada, ¿no es cierto? Entonces recuerdo de
haber tomado nota de algunas cosas en aquel viaje y dije, qué importante esto, ¿no? Porque cuando uno quiere descubrir algo, hay que hacer 4 cosas para poder descubrir. Lo primero que nada, hay que querer ver. Hay que tener una cierta disposición en la vida para observar, para ver más hondamente. Como me dijo aquella vez viajando por las Islas Galápagos, el guía que nos acompañaba. ¿Le gusta el paisaje?, me preguntó. Sí, me encanta, le dije. Y me contestó, métase en él. Como queriendo decir, involúcrese, querer ver. En segundo lugar, claramente, ese recorrido que hicimos por el desierto, el segundo elemento de un descubridor es saber esperar, porque las cosas se hacen ver cuando quieren y como quieren, y no suelen responder a nuestros exigentes caprichos. En tercer lugar, para descubrir, hay que moverse. Uno no puede estar instalado en un lugar y pretender descubrir algo. En general, ¿no es cierto?, hay que tener una cierta disposición a trasladarse para tener una idea generalizada del lugar. Y finalmente, si uno quiere descubrir algo, las cosas se descubren mejor cuando se gozan, cuando se disfrutan de ellas. Entonces aquí recuerdo una vez, leí un artículo del padre Christian Dodds que nos hacía recordar algunos principios elementales, y nos decía él allí que un principio de la sabiduría, el principio en realidad de la sabiduría, es el asombro de las cosas. Y entonces él hacía un parentesco entre 2 palabras que para nosotros pueden ser casi un sinónimo, que son asombrarse y admirarse. Y entonces él nos decía que la palabra asombrarse en latín se dice mirari, admirar se dice admirari. Y aunque tienen una similitud entre las letras y las palabras, sin embargo, citando a San Beda el Venerable, aquel monje benedictino del siglo VIII, que decía que nosotros nos asombramos de las obras, pero admiramos las virtudes. Entonces, en este sentido, decía este santo, admiramos a las personas. Y él nos decía entonces que esa admiración es un asombro dirigido. La admiración es ese asombro que mira a los ojos, es un asombro personalizado, es un asombro en este sentido decidido, que ha hecho una opción. Y concluía diciendo que la admiración es en realidad el más alto de los asombros. Entonces nosotros podemos decir que nos maravillamos y asombramos contemplando, por ejemplo, la naturaleza, pero en realidad admiramos al hombre, o podemos decir también admiramos a Dios. Como lo recuerda el padre Cantalamessa, él nos decía que los 2 grandes libros escritos por Dios son, por un lado, el de la creación, que está hecho de cosas y elementos mudos, y por otro lado, el libro de la Biblia, hecho de letras y palabras. Y nos decía él, tanto el libro de la creación como el libro de la Biblia se iluminan y explican mutuamente. Y nos decía, es en realidad como en los sacramentos, donde gracias al signo la palabra se hace visible y gracias a esa palabra el signo se hace audible. Yo recuerdo a Saint-Exupéry, que nos decía que la maravilla de un desierto es que esconde un manantial en cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esa disposición a la sorpresa? Uno en cualquier lado puede encontrarse un oasis y allí con un manantial. Recuerdo haber visto, saqué fotos de un cartel inaugurando una caminata en alguna isla por ahí en el Caribe que decía, solo saque fotos, solo deje sus huellas. Bueno, una muy breve reflexión sobre estos, me parece, como 4 pasos para convertirnos en descubridores. Me parece que delante de Dios
ahora que nos vamos como preparando, ¿no es cierto?, a recibir el don del Espíritu en Pentecostés, estos 4 elementos, ¿no? Querer ver es la disposición, es el aquí estoy, Señor, muéstrame tus caminos, Señor, da luz a mis ojos, decíamos en todo este tiempo pascual, ¿no es cierto?, que de lo que se trata es de poder ver, meternos en la realidad, pero con los ojos de la fe. Y siempre que tenemos una mirada de fe, siempre sobreviene una cierta calma interior. Cuando no tenemos una mirada de fe, tenemos una mirada desesperanzada. Y entonces nos preocupamos, nos entristecemos. O por ejemplo, cuando solo vemos superficialmente, también nos podemos desesperar. Esto es lo primero y lo vamos a pedir como gracia a Dios en estos días previos. Señor, como pedía aquel ciego del Evangelio, que pueda ver, que pueda ver con la fuerza y con la luz de tu Espíritu. Señor, que pueda ver en medio de esta situación conflictiva, matrimonial, familiar, económica, en esta situación difícil del país. Lo primero es querer ver, disposición para ver. Esto es ponernos el traje de descubridores, querer ver. En segundo lugar, saber esperar. Quien se confía en Dios se sabe tranquilo, se sabe en paz. Si queremos encontrarnos con una realidad más honda de la que ven nuestros pobres ojos exteriores, tenemos que saber esperar. Lo decíamos en alguna de las meditaciones, ser pacientes. La paciencia es el amor que se hace tiempo. Es amor. Y es amor que sabe permanecer, que sabe esperar. O también la ciencia de la paz. Esa es la paciencia, la ciencia de la paz. Saber esperar. Sé muy bien en quién he puesto mi confianza. En tercer lugar, moverse. Moverse. Bíblicamente, la historia empieza allí con el éxodo. La palabra éxodo quiere decir salida, trasladarse. ¿Acaso nuestra vida entera es como un camino hacia esa gran tierra prometida que es el cielo? Por eso qué importante andar livianos de carga. Livianitos, decíamos ayer, para poder ascender hay que estar livianitos. Entonces a veces cuando llegan estos tiempos casi como obligados para muchos, donde nos cuesta ver, nos duele el perder, el tener que dejar atrás ilusiones, proyectos, cosas, es donde el alma se vuelve a llenar de alegría. Como decía Joseph Pieper, ¿no es cierto? La esperanza es la virtud del hombre que camina, y para eso hay que andar livianos de equipaje, ligeros. Aceptar que las cosas nos acompañan durante un trayecto y que no debemos poner en las cosas nuestra felicidad permanente, porque justamente las cosas no son permanentes, son pasajeras. Recuerdo muy bien que nos decía este guía, ¿no es cierto? Nos preguntaba él a nosotros en realidad cómo orientarnos en el desierto. Nos habíamos introducido ahí con un jeep, una camioneta y después caminando. Y ninguno contestó bien, por supuesto, porque en un desierto ubicarse es complicadísimo, porque los puntos de referencia cambian. Y entonces él decía con el dedo señalando el cielo, ¿no es cierto? En el desierto nos orientamos mirando el cielo, allí donde existen puntos fijos que son referencias firmes. Esa es nuestra historia, camino a la tierra prometida, en esta suerte de tierra abandonada. Bueno, nos orientamos justamente con los puntos fijos, y un punto fijo, firme, referencia sólida, es Cristo el Señor. Entonces, como también lo recordábamos hace unos días atrás, escuchando la Sagrada Escritura, tengan su mirada puesta en los bienes del cielo. Al Señor que ascendía ayer, bueno, nos quedamos ahí como mirándolo, pero también escuchamos, ¿qué están allí mirando el cielo? Vayan a dar testimonio. Pero para eso, convertirnos en descubridores y aceptar que también mientras queremos ver, mientras nos disponemos a esperar, mientras tenemos esa como también disposición interior a estar en movimiento, y tenemos que gozar
porque hay una alegría, un gozo, un disfrute en esta vida, en el día a día, que hoy nos regala nuestro buen Señor. Leí una vez que lo propio del Espíritu Santo es que vuelve a poner en movimiento, ¿no? En este sentido es como el gran motivador, lo hemos dicho, la palabra motivar en latín, motivare, que es poner en movimiento. El Espíritu de Dios vuelve a ponernos en movimiento. Vamos a pedirle al Señor por esta patria, para que el Señor nos permita, nos ayude a volver a poner en movimiento lo mejor. Tengamos disposición para ver, para reconocer los caminos que Él nos ofrece, que seamos pacientes, que nos pongamos en movimiento como haciendo ese necesario éxodo, salida de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás. En primerísimo lugar, nuestro buen Dios y Señor, y que Él nos permita gozar de las maravillas que nos concede. Le pedimos al Señor que nos regale su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.